el trabajo duele no solamente por las condiciones o por el contexto o por tu líder, sino también por todo lo que vos traes no resuelto de otras aristas de tu vida. Es decir, si a vos naciste o te criaste en una familia donde te rechazaron, te abusaron, te humillaron, te dejaron de lado, te abandonaron, bueno, son todas heridas que en muchas personas se trasladan al mundo laboral, ¿no? Y si pudieras atrapar tu tiempo durante los próximos años, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Hoy estamos con Analía Tarasewicz. Ella es psicóloga del trabajo, especialista en IA, y vamos a tener esta charla para un cambio de trabajo, o en realidad estamos complicados con todo lo que nos está pasando. Analía, tenemos ahí todas las bolitas en el aire, y pensamos que tenemos que tirarlas todas y ir para el otro lado, y quizás no necesitamos ese cambio de timón así violento. ¿Cómo va, Analía? Gracias por venir. Bueno, gracias a vos. Un honor. La primera vez que nos vimos con Analía, hicimos una entrevista y yo después la llamé y le dije, yo me tengo que ir del trabajo en el que estoy muy agotada, estoy haciendo un curso de té, me voy a poner en una casa de té. Y Analía me dijo, no, vos no tenés un proyecto de trabajo en la casa de té, vos tenés un hobby y lo que estás haciendo es tu trabajo. Y fue como una pared, enfrentarme con una realidad que, claro, mi círculo íntimo quizás no me lo decía de esa manera porque conocen mi carácter, pero Analía, que no conoce mi carácter, y además estábamos teniendo una charla que correspondía, porque ella me estaba asesorando, me lo dijo. Y para mí fue fuerte eso. Sí, a ver, viste, es un momento de cambios. Ahora sí tenemos que repensar nuestro lugar y nuestro vínculo con el trabajo, y quizás no es tanto un momento de tomar decisiones muy abruptas si no hay una urgencia de por medio o algo que esté sucediendo, por ejemplo, que haya una fusión o que haya alguna cultura organizacional de la que ya no estás de acuerdo, etcétera. Pero si no estás dentro de ese mood, lo ideal sería que empieces a pensar y armar una estrategia. Porque muchas veces se da que el contexto está agitado, pero yo le tengo miedo a los cambios. Entonces, quizás es un tema más mío, con mi manejo emocional, con los miedos que me agarran, con las inseguridades, con el manejo de la vulnerabilidad que siento frente a este momento, y quizá también todo lo que tiene que ver con mi historia, ¿no? Cómo fui afrontando los cambios, si me quedé mucho tiempo en un trabajo, si soy de cambiar todo el tiempo. Entonces, creo que lo más importante es frenar, sí, y observar, digamos, todas las cartas sobre la mesa para armar un plan en este momento. Y aquel que tiene una urgencia, bueno, que, o sea, también tiene que parar, menos tiempo quizás, lo tiene que hacer más rápido, pero planificar una salida más ordenada o un cambio quizás más, yo le llamo trabajo puente, ¿no? Uh-huh. Como pensar, bueno, si tengo que salir de acá porque está pasando X, a veces también hay demasiada hiperexigencia y a veces se vuelve maltrato también en algunos trabajos. Si tengo que hacerlo, bueno, ¿qué opciones iniciales tengo hasta llegar a eso que me interesa llegar, ¿no? Uh-huh. Es todo como un análisis profundo que mucha gente no hace, sale como muy así, o desesperada o se queda paralizada. Uh-huh. ¿Cómo identifico en ese contexto si yo me quiero ir del lugar en el que estoy o si estoy transitando una situación que me incomoda y que quizás la puedo superar o puedo modificar mi micro ambiente laboral, aunque esté en una empresa, ¿no? Bueno, primero analizar mis emociones, ¿no? ¿Qué me está pasando? Si me siento enojado, frustrado, desmotivado, ¿no? Y como empezar a hurgar y hacer doble clic en esas emociones para ver en qué momento, con qué personas, si es con mi líder, con mi tarea, con mi profesión, con el contexto, con la cultura de la organización, con mi emprendimiento, ¿no? O sea, un poco entender de dónde afloran esas emociones. La emoción es respuesta, ¿no? Uh-huh. Y después, por otro lado, empezar a pensar cuáles son estas acciones que hasta ahora hice. Justo ayer hablé con una paciente y le decía, bueno, pero vos, ¿qué hiciste hasta ahora para cambiar esa situación? ¿No? Y capaz que te das cuenta que no había hablado, que no había pensado, ni siquiera preparado alguna información como para decir, bueno, voy con esto a hacer esta contrapropuesta, o no se movieron.
¿no? Entonces digo, bueno, si nos quedamos en el mundo interno, es donde empieza a armarse una historia muy creativa que tenemos cada uno en su cerebro, ¿no? Sí. Y ahí se empieza a unir. Cuando nos vamos muy para adentro y no accionamos a tiempo, empieza a armarse la novela, ¿no? Empieza a armarse una novela mucho más grande, empiezan a haber otros condimentos y sobre todo que esto yo lo llamo dolor laboral, que el trabajo duele no solamente por las condiciones o por el contexto o por tu líder, sino también por todo lo que vos traes no resuelto de otras aristas de tu vida. Es decir, si a vos naciste o te criaste en una familia donde te rechazaron, te abusaron, te humillaron, te dejaron de lado, te abandonaron. Bueno, son todas heridas que en muchas personas se trasladan al mundo laboral, ¿no? Y quizás en contextos así, donde vos decís, tengo que decidir y no tomaste otro tipo de acciones, eso al toque va para allá. Entonces, la humillación va a ser parte de quizás de tu día a día, o la sumisión, o bueno, depende qué cosas traigas de tu historia. Eso a nivel personal, y a nivel laboral hay personas que traen, no sé, liderazgos no resueltos, despidos, a veces son despidos como muy intempestivos, entonces de repente viene una escena donde podrían ser despedidos porque pusieron la I y entonces escucharon en una noticia. Y aparece ahí, pum, la alerta. Y aparece el insomnio, el dolor de cabeza, el dolor de panza, el enojo. ¿Viste? El que es más obsesivo se va a poner a pensar mucho más, hiperexigente también. El que es más del lado de la depresión, el bajón, la tristeza, va a tender a quedarse más quieto, como quizá un perfil más fóbico. Entonces, por eso, antes que se disparen estos puntos, uno tiene que ponerse en un lugar de observador, que es lo que no hacemos. ¿Cada cuánto tenemos que pensar nuestro trabajo? Digo, nuestro promedio de vida hoy creció muchísimo. Quizás tuvimos una profesión durante determinado tiempo, quizás queremos cambiar, lo queremos reevaluar. ¿Se tiene que reevaluar el trabajo cada determinada cantidad de tiempo o uno va en piloto automático? Bueno, el piloto automático ya le pongo una cruz. No. O sea, creo que nada hay que hacer en piloto automático, porque si no te lleva la cosa y no tu deseo, tu vida, tu existencia, ¿no? O sea, es como tener una pareja en piloto automático, un trabajo. Ese ya directamente es un no en cualquier arista. Y lo otro es, no sé si hay un tiempo, ya no hay tiempo, ¿no? Antes era como más una escalera corporativa o una escalera de, bueno, empiezo por este emprendimiento vendiendo tal cosa y termino siendo dueño de una empresa y ese era el objetivo, o empiezo de cadete y termino de gerente, ¿no? Como medio esa escalera. Todos esos escalones ahora se rompen, no solo por la tecnología, sino también por el cambio generacional, ¿no? O sea, ahora los chicos, los jóvenes quieren otras cosas. El modelo de la obediencia, el cumplimiento, el rajatabla, la meritocracia, como todo está cambiando, porque ya ahora está más puesto en otros lados. ¿En dónde? Y, por ejemplo, a ver, sí es real que hay un montón de empresas que siguen con un modelo tradicional. Pero el mismo mundo está cambiando hacia un lugar que ni siquiera... Vos y yo tenemos chicas, niñas, ¿no? Muy bebitas y muy nenitas, y vamos a ser madres de un mundo que no conocimos. Nosotras nacimos y nos crecimos con padres que más o menos vivieron, o sea, con cosas distintas, ¿no? Según el país que vienen, etcétera. Pero más tradicional, pero, ¿no? Más o menos el trabajo, cada estos 30, 40 años... No tienen este cambio, ¿no? Y ahora se juntan todos los cambios sociales, laborales, etcétera, tecnológicos, y sí vamos a ver un cambio grande. Entonces, este momento de transición parece que, bueno, el que se agarra de la tecnología, sí, no, y qué sé yo, y cambia o no cambia. Pero la realidad es que esto... o sea, hay organizaciones que son tradicionalistas y otras que ya están metiéndose en este mundo y que están cambiando la forma. Entonces me preguntabas, ¿cómo es? Bueno, porque es bastante complejo de explicarlo, porque no es un tema de deseo, ¿viste? No es que ahora yo quiero esto, entonces no obedezco, no. Pero sí hay un tema de pensamiento crítico, de pensamiento lateral, de no estar operativo 100%, de que antes nos enseñaron a hacer una cosa y eso lo teníamos que hacer bien, y cuanto más especialista eras, mejor. Y ahora no, es como el que tiene la mirada amplia, ¿no? Mucho más amplia. La capacidad, no el multitasker, pero sino el que tiene una capacidad de análisis mucho más grande.
Y bueno, todas las generaciones para atrás a nadie criaron así. De hecho, los chicos que van al colegio ahora todavía ni siquiera tienen otra modalidad de educación. De estudio, claro. ¿No? Entonces digo, bueno, todo esto está ahora en esta transición enorme que no se sabe para dónde va a ir. Entonces, años para adelante, de que vos digas, bueno, cada cuántos años yo cambio de trabajo, pienso en el trabajo. Creo que todo el tiempo tenés que estar pensando en cómo se está conectando ese trabajo con tu deseo, con tus posibilidades, observando el mercado, actualizándote, ¿no? Actualizándote. Vos decías recién, no te quedes en el mundo interior, ¿no? Expresá lo que te está pasando y las modificaciones laborales que puedas tener si trabajas en relación de dependencia, si sos un emprendedor, autoplantéatelo. ¿Qué pasa cuando uno ya lo planteó? Y no hubo una respuesta, ¿no? No hay respuesta del otro lado. Cuando intentaste moverte del lugar en el que estabas y no hay movilidad. Cuando la cosa ya no está tan flexible dentro del lugar en el que trabajabas y vos sí te volviste más flexible, ¿no? Quizás estuviste 15 años, 20 años en ese trabajo y no sos la misma persona que ingresó a esa empresa, pero la empresa sí es la misma. Y ahí entonces... Por eso es como en cada evolución de cada relación. Todas las relaciones, esto es una evaluación de relaciones. Cuando tenés una pareja y vos evolucionás y el otro no, hoy las parejas rompen sus caminos, ¿no? Acá la diferencia es si necesitas comer y darle, viste, la comida a tus hijos, si dependés sí o sí y no tenés otra oportunidad. Pero la mayoría de las personas que veo que se quedan o que no pueden hacer el cambio, qué sé yo, tienen que ver más con algo propio que las posibilidades reales que tiene. Ok, ¿y cómo lo identifico, Analía, eso? Bueno, primero tengo que observar mi perfil y el mercado, ¿no? Porque ahí yo ya me di cuenta que este lugar no es para mí y cuanto más me quede, más dolor me va a generar, ¿no? Y más frustraciones y hasta puedo enfermar, ¿no? Porque empieza a generar como todo un estadio, no solo físico, emocional, relacional, desmotivación, tema de que ya esto no es para mí, ¿no? Toda una crisis existencial aparece, claro. ¿No? Entonces, bueno, si vos ya hiciste el primer paso, que es hablar y hacer todo eso, lo segundo es analizar el mercado y mis posibilidades y empezar a matchar, a hacer cruces. Bueno, ¿qué otras cosas yo puedo hacer con este perfil que tengo, con lo que sé hacer, con lo que viene, con lo que aprendí? Habrás escuchado mucho la frase de yo no sé hacer otra cosa. Sí, pero eso, ¿no? Es porque en general pasa cuando hay una persona que tiene mucho tiempo haciendo eso. Por eso te decía que, viste, nos criaron y nos hicieron creer que solo podemos eso, pero después le preguntás un poquito más y la persona sabe, no sé, de cine, de música, sabe cocinar, sabe, le encanta, se la pasa jugando a algo que tiene que ver con lógica matemática, hace un montón de cosas, pero en su trabajo se convenció que es para eso y que solo puede hacer eso. Entonces, es un trabajo muy profundo de rupturas de creencias, de mandatos, de manejar de nuevo las emociones y de animarse a conquistar quizá otros rubros u otra forma de vida que requiere mucho coraje, ¿no? Claro. Porque es más fácil decir, y bueno, ¿no? Quedarme ahí es más fácil con ese sonido, con todas las palabras que le quieras poner, pero es el sonido el problema, ¿no? Sí. Tiene 1000 palabras ese sonido. Las que le quieras poner son excusas. Por eso dije, separemos el que realmente, no sé, el otro día una chica hablaba y yo decía, pero ella tiene una buena posición económica, tiene inteligencia, lo tenía todo y decía, no, porque yo no, porque a mí no, porque esto no, y en realidad tenía un problema de rechazo familiar y cuando hurgamos nos fijábamos que en realidad tenía un problema que entre todos los hermanos a ella nunca la elegían. Y ese era el mambo. El dolor laboral que ella traía era ese, las posibilidades las tenía todas. No tiene posibilidades capaz que el chico que está descalzo en el chaco impenetrable, que no tiene acceso a nada y que no tiene para comer, y ahí la mamá o el chico, lo que sea, va a tener muchas más dificultades. Claro. Pero, viste, es como que hay mucha gente que no quiere probar, no quiere cambiar o no puede. Y ni que hablar el que tiene patologías de base, ¿no? Estoy hablando de psicológicas, psiquiátricas o alguna problemática física que le impida que, viste, no es imposible, pero es más difícil, o sea, vamos aumentando las complejidades. Entonces digo, bueno, evaluémonos de verdad, ¿dónde estamos parados?
Supongamos que ya lo evaluamos, ¿no? Y que charlamos, pero que decidimos que realmente queremos un cambio. Que lo que veníamos haciendo hasta ahora no es... y quiero planificar ese cambio. Entonces, ¿cómo lo planifico? Patear el tablero no es muchas veces la alternativa, o en algún momento es la alternativa. Si tenés para abastecerte, digo, a veces uno dice, bueno, tengo estos ahorros, se planifica financieramente, como para vivir, se llama en punto de equilibrio, ¿no? De gastos y la vida que voy a llevar, para ver más o menos una planificación, también teniendo algunas variables, decir, bueno, si no puedo, o sea, si pasa X, considero este dinero, qué sé yo, y decir, bueno, con esta plata, sin hacer nada, podría vivir tanto tiempo. Pero la idea es como ponerte en acción para hacer esa búsqueda. Es todo en el escenario de si salís, ¿no? Si te vas corriendo. Compulsivamente, claro. Que no es lo ideal. Lo ideal es quedarme y planificar la salida. Claro. Sí, y si no lo sabes hacer solo, no tenés a alguien alrededor tuyo que te pueda ayudar, buscar ayuda, ¿no? O sea, como buscar a alguien, un profesional que te ayude a hacer esta planificación. Yo la llamo planificación psicoprofesional. Sí. ¿No? Porque trabajas la gestión psicoemocional y además el desarrollo de ese negocio o ese cambio laboral. Claro. Claro. Bueno, yo voy a decir algo que te vas a enojar, pero el otro día jugando le puse al ChatGPT, ¿yo puedo vivir cuántos meses sin trabajar hasta un cambio laboral? Jugando para ver qué me contestaba. Y fue tajante, no te alcanza el dinero, me puso. Ajá, y si te das cuentas y no te alcanza. Me puso, ¿cuánto ingreso tenés? ¿Cuánto ingreso ingreso tenés? ¿Y qué posibilidades? Y me puso 0 posibilidad de que no trabajes hasta que busques otro trabajo, ¿no? Leer eso también te hace como decir, el punto de equilibrio, evidentemente, Paula, no lo estás logrando. Pero digo, la gente, si está mirándonos y hace un Excel o lo pone en una planificación de 2 columnas, pones lo que ingresás, lo que tenés de egreso, claramente ves si podés patear el tablero o no podés patear el tablero. Eso no es tan complejo. Pero lo complejo me parece a mí que viene cuando uno quiere hacer esa búsqueda laboral, porque imagino, Ana, y te lo pregunto, no es lo mismo una búsqueda a los 20, a los 25, a los 30 que a los 50. No, y aparte de todos estos condimentos que hablamos, ¿no? Psicológicos y lo que creemos, más el mercado, que es complicado, pero no es imposible, eso quiero decir. Okay. O sea, el problema es sacarnos ese fantasma un poco. Claro, porque si no creemos que solamente, mira si la empresa quiebra. Okay. O sea, ¿qué hacemos? Nos morimos. Claro. ¿Por qué hay que pensarlo solamente de que es el único lugar que me acogió, entonces yo me voy a quedar acá para siempre? Muy paternalista, ¿no? No es real eso. O sea, no digo que sea fácil, pero sí veo todo el tiempo, nosotros trabajamos esto todo el tiempo con la gente y bueno, a algunos les cuesta 5 meses, 6 meses, otros en 3 meses consiguen, pero bueno, es un trabajo diario buscar ese laburo, ¿no? ¿Y cómo es? Se arma un currículum, te pones en LinkedIn, primero pensás qué querés o salís desesperado a buscar, ahí perdiste, ¿no? Cuando salís desesperado a buscar. Sí, primero diagnóstico y análisis, como hablamos, segundo, empezar a armar lo que se llama la imagen y la identidad laboral, ¿no? O sea, identidad laboral es poder entender, bueno, quién soy laboralmente, cuáles son mis competencias, mis logros o lo que yo sé hacer, y cómo lo voy a compactar en un como en un extracto se llama pitch, ¿no? Cuando uno va a esas entrevistas a decir en 1 minuto y medio todo lo que soy. ¿Qué es ¿no? pitch? ¿Es hablarlo o escribirlo? Las dos cosas, lo que vas a poner en tu extracto de LinkedIn o en tu CV o también lo que vas a decir en la entrevista. O sea, uno tiene que planificar lo que va a decir en la entrevista. Pero 100%. O sea, si vas así al tuntún, seguro vas a perder la espontaneidad, Analia, ¿cómo? No, pero no hablo de ir, cuando el trabajo duele, meto tal. Cuando el trabajo duele, meto tal. No, así no. No vamos a un examen, claro. No, pero sí tener claro quién sos laboralmente. Okay. ¿No? Entonces, si vos podés estructurar en 10 líneas una información sobre vos, te va a ser más fácil poder explicárselo a otro en la pregunta de,
bueno, contame sobre vos, ¿no? Uf. Es una hoja en blanco que la persona que no pensó nada va a empezar a hablar, se va a ir por las ramas, y la realidad es que tenés 1 minuto y medio, 2 para convencer a esa persona. Es como un cartel de, ¿viste? Como los 6 segundos del cartel de ruta, ¿no? ¿Y qué tengo que decir en ese speech o qué tengo que tener en claro? ¿Cómo priorizo ese armado de quién soy? Por ahí algunos se van automáticamente a, bueno, estoy casada, tengo 2 hijos, por ahí otros se van a, tengo una formación en tal universidad. ¿A dónde me voy? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué impacta mejor? Si vos querés presentarte como más humanamente y después continuar con tu trabajo, está bien también, pero si tenés algún título, alguna carrera o algún oficio, empezar contando eso, cuántos años de experiencia tenés, cuáles son tus competencias principales, qué cosas hiciste que estuvieron buenas, también entender ¿a qué trabajo? Ya estamos en la entrevista ahí, ¿eh? Okay. Después vuelvo un toque a la imagen, bien, que es el paso previo, pero en la entrevista es como poder decirle al otro entendiendo de qué rubro es, porque si vos me estás haciendo una entrevista, no sé, para un laboratorio, quizás tengo que aprender a tomar esa información que sirve para esa entrevista, porque una vez algunos hacen una cosa, pero hay otros que hacen miles de cosas y tienen un montón de herramientas para contar, y esos son los casos quizás más difíciles, ¿no? Porque tienen que ver cómo valorizan cada experiencia y cómo la articulan para ese rubro en esta entrevista que lo están llamando. Prepararse para esas entrevistas. Hay que prepararse bastante. No importa la experiencia laboral que uno tenga, prepararse para siempre identificar los puntos importantes. Vuelvo a la imagen entonces. Sí. Armo este speech, ¿y qué más? Bueno, ahí después preparás tus herramientas, no solo el CV, sino también si sos profesional, redes como LinkedIn. Después también si... ¿Sirven las redes? Sí, claro que sirven un montón. Depende para qué trabajo, ¿no? Hay, o sea, como muchas empresas y a nivel... más que nada los profesionales en esa red, la búsqueda está buena, pero también te dan visibilidad, ¿no? O sea, hoy gana el que más visibilidad tiene también, ¿no? Si vos podés contar qué sabes hacer, quién sos y todo bien. Esto también en las redes, tenés más puntos, ¿no? No hablamos de visibilidad en redes, de like, de me gusta, ni comentario. Estamos hablando de una imagen profesional. Sí, y digital, ¿no? Okay. O sea, si yo quiero saber de vos, voy a poder ingresar y ver más. Hoy viste que están como los filtros de los CVs, que son los filtros ATS, que lo están poniendo cada vez más empresas, que por ahí son robots que filtran con un formato en particular el CV, y ya no necesitan, viste, que sean lindos, que estén diseñados en rosa, que no, necesitan como... Palabras claves por ahí. Claro, todas las palabras claves o keywords se llaman, que permiten que el filtro encuentre más rápido entre esos cientos de CVs que le llegan al selector. Obviamente, si estamos hablando de una pyme o una PI o un comercio, quizás no lo hace tanto así. Cuanto más grande es la empresa, más lo tiene instalado. Nos encontramos en la segunda parte de esta entrevista y no te olvides de suscribirte al canal.